Amante Padre que estás en los cielos, bendito y santo es tu nombre. Gracias por el honor que nos concede de reunirnos esta noche a estudiar tu palabra. Queremos que te manifiestes, Señor, en nuestras vidas. Queremos que estés con nosotros y nos dé el grande honor de sentir tu presencia esta noche. Perdona nuestros pecados. Una vez más, Señor, lávanos en la sangre de Jesús y permite que sintamos tu mano que pasa sobre nuestras vidas esta noche. Queremos sentir tu presencia. Tú nunca la has negado. Es una promesa tuya y que nosotros estemos aquí, como dijo Joan en el inicio, que cuando hay dos o tres reunidos, tú estás. Creemos que tú estás aquí con nosotros. Bendícenos. Abre nuestra mente. Te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Muy bien, familia. Yo creo que es una seguridad. No cabe la menor duda de que todos los miembros de la Iglesia Central de la Romana, de que cada una de estas familias, de que todos los miembros de la Iglesia Adventista Nacional y Mundial sabemos, conocemos y estamos seguros de que Jesús regresa otra vez. Pero antes de su regreso, y es a lo que yo me he estado ocupando en estos últimos tiempos, por conocer, por saber, por confiar, por tener la certeza, estoy tratando de prepararme para la venida de Jesucristo. Antes de que Jesús llegue a la tierra, y de paso estoy preparando una serie, ya la tengo casi concluida, acerca de los eventos finales, lo que va a ocurrir antes de que Cristo venga. Y ustedes saben, por la Biblia y por el espíritu de profecía, que habrá una cronología de los escritos de Elena de White sobre las profecías bíblicas de los tiempos del fin. No tenemos profecía bíblica después de 1844, cuando concluyeron las 2300 tardes y mañanas. Pero sí, cada uno de estos eventos están profetizados en la Biblia de que iban a ocurrir en el futuro. Y a eso se le llaman profecías escatológicas. Entonces, si la profecía del nacimiento de Jesús se cumplió, y se cumplió la profecía de que él iba a morir en el Calvario, de que no iban a haber huesos de Jesús que iban a ser rotos, de que al tercer día iba a resucitar, de que a los 40 días él iba a ascender al cielo. Si eso ha sido cumplido, entonces las profecías de los días finales que registra la Biblia se van a cumplir. Mateo 24 tiene que cumplirse obligatoriamente, aunque nosotros no querramos. Entonces, para el tiempo del fin, antes de que Jesús salga del lugar santísimo, nosotros vamos a tener un movimiento de reforma dentro de la iglesia y de reavivamiento. Se va a dar el sellamiento, se va a dar la lluvia tardía, por ahí viene el zarandeo, la terminación de la obra con el fuerte pregón, Apocalipsis, el mensaje de los tres ángeles, el fuerte pregón, la persecución, los poderes aliados, la obra del engaño, el espiritismo, que hasta imitará la segunda venida de Cristo, el tiempo de angustia previo y el tiempo de angustia. Ustedes saben que cuando Jesús, y antes de Jesús salir del lugar santísimo, tendremos un tiempo de angustia. Pero cuando Él salga, tendremos el tiempo de angustia, tendremos un tiempo de angustia previo, antes de la salida.
Pero a la salida habrá un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que hubo hombres en la tierra. Y ahí se le llama la angustia de Jacob. Que ustedes recuerdan que Jacob sobrepasó su angustia, porque a pesar de ser un engañador, él se arrepintió, se convirtió, se reformó y se preparó. Y aunque él no sabía si estaba perdonado, ya estaba perdonado. Y ahí vino el ángel de aquel lado del río Jabón. Se le apareció el ángel y hasta su nombre fue cambiado. De engañador, que era Jacob, a Israel, victorioso. Y ese es el nombre que yo quisiera que esta noche tú comiences a pensar que tú debes de llevar. El nombre de victorioso. Y finalmente vendrá, después de ese tiempo de angustia, nosotros también tenemos, antes de que Jesús salga del lugar santísimo, las plagas. Y hay dos plagas, que es la sexta y la séptima plaga, que ocurrirán antes de la liberación, antes de que Jesús salga, ya venga para la tierra a recogernos. El fin de la séptima plaga. Y ahí viene la liberación. Y nosotros tenemos que recordar que tenemos una liberación que será hasta la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es esa liberación? El sellamiento. Si tú no eres sellado y Jesús sale del lugar santísimo, la gracia se termina, no te salva nadie ni nada. Y yo quisiera, hermanos, que al escucharme esta noche, no piensen que el pastor vino a darle una pela. El susto que yo tengo de mí mismo, de si yo estaré preparado para ese momento. Eso me hace a mí tener el compromiso de tener que advertirlo. Porque como leyera Ricardo, nosotros vamos a pasar por un momento como pasó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue eliminado y ellos creían que estaban todavía activos. Seguían en su culto, seguían matando a los corderos, 9 de la mañana, 3 de la tarde, y los sacerdotes seguían con su ropa de sacerdote, con su ceremonia de sacerdote, y ya estaban desechados. Familia, atención a esta información. Todos los que no estemos preparados al cierre de la gracia, seremos eliminados porque el Espíritu Santo se aparta. Si en ese momento que Él se vaya, tú no has hecho tus arreglos finales. Y esta noche te voy a enseñar qué tienes que hacer para eso. Si no has hecho tus arreglos finales, el mismo espíritu que se separó del pueblo de Israel se va a separar de nosotros, el mismo. Y nosotros vamos a seguir en lo oculto, nombrando cargos en la iglesia, vamos a seguir en lo que hacemos siempre, cantando mucha música bonita, hasta predicando el evangelio, pero ya vamos a estar desechados. Y esto, hermanos, que quiero compartir y que estoy compartiendo con ustedes, no es temor, no es terror, ni es que yo estoy preparado y ustedes no. Esto es aviso a tiempo. En el libro de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Los versículos del 1 al 3. Dice así. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia como cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y termina el versículo 3 diciendo,
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ahí estamos. Iglesia querida y amada, no temas. Si un Dios como ese, si un Dios como Miguel es tu Dios, no temas. En aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel, Jesucristo, viene para libertarte. Viene para estar contigo, no importa lo que pase. Él viene. Y cuando digo Él viene, no me refiero a su segunda venida. Me refiero a que Él estará ahí contigo en todos los momentos de tu vida, ahora, antes de que Él salga del lugar santísimo. Él ha prometido eso. Ahora, ¿en qué tiempo se levantará Miguel? Yo no sé si ustedes podrán tener la puerta de su casa abierta o estar en su propia casa cuando la gente que sabe que usted es adventista, gobernador del sábado, salga a buscarlo para matarlo. Yo no sé si a ti te agarran en un parque o en una calle y te preguntan si tú eres adventista, si tú vas a decir que sí o vas a decir que no. Yo esta tarde pensé mucho en eso. Y hasta ahora le dije, Señor, aunque me cueste la vida, el día que me toque dar una respuesta contundente de la verdad, permíteme darla. No me permita amarme más que la verdad. No me permita amarme más que a ti. Ayúdame hasta con mi vida a representarte dignamente. Pero para eso tenemos que prepararnos, como es el título de esta noche, preparados para la crisis, preparados para su venida, porque la venida de Cristo implica una crisis. ¿Cuál crisis? Persecución, angustia, plagas, pandemias, odio, y hasta eso implica egoísmo, avaricia, falta de sinceridad y de honestidad. Todo eso será la crisis. Esa crisis la va a vivir tú. Que de hecho, leí algo que me impresionó. Muchos que no van a soportar eso vendrán al descanso. Yo invito que cuando cualquiera de nosotros se muera, digamos gloria a Dios. Y alabemos a Dios por la muerte de cualquiera. Un día me aloqué tanto hablando de esto en un sermón que dije que cuando una gente se muere, adventista o de la iglesia que sea, que ama a Cristo, lo que hay que hacer es una fiesta. Bueno, creo que fue cuando la muerte de la hermana, cuando esa hermana se murió, la hermana Barreto, yo dije, aquí no hay que llorar, aquí lo que hay que hacer es una fiesta. Y si te toca a ti, yo pienso que la familia de Ángela debe de orar y darle gloria y gracia a Dios por el descanso de su mamá. Pero bien, quiero que sepas que cuando la crisis llegue, Miguel está ahí con su espada blandida, porque yo no creo que la va a tener dentro de la baqueta. Él la va a tener en la mano para defenderte a ti, porque tú sabes quiénes son los que van a venir contra ti. Son las potestades de las tinieblas. Y Miguel va a tener que fajarse con ellos para defenderte a ti. Y yo alabo a Dios porque me va a defender a mí. Pero ¿a quién él va a defender? A los que están escritos en el libro, dice el versículo 1 en la parte final, la parte B de ese versículo. Ahora, ¿cuál es la condición para estar escrito en el libro? Decirle, Señor, soy pecador, perdóname, aquí estoy, me entrego a ti. Todo lo que un día han hecho eso y se han bautizado, están escritos en el libro. Pero los que resistimos a la voz del Espíritu Santo, nos apartamos y el libro se queda ahí, pero entonces
nos quitan de ahí. El libro está ahí, pero nosotros nos quitan del libro. Entonces, tú tienes que estar seguro que tu nombre está escrito en el libro para que Miguel pueda defenderte de los demonios que te atacan constantemente y de los que vienen para cuando el tiempo se acabe, cuando se esté acabando el tiempo, mientras menos días le queden, más duro va a estar el diablo en contra de nosotros. Para esa crisis nos tenemos que preparar. Y hay un párrafo que el hermano Ricardo compartió que yo lo quiero compartir con ustedes brevemente. Hice un comentario, pero lo quiero leer literal, solo leerlo. Oído a esto. Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron. Aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y malignas, creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. Los servicios del templo seguían su curso. Se ofrecían sacrificios en los altares. Esos altares eran profanados y cada día se invocaba la bendición divina sobre un pueblo culpable de la sangre del Hijo amado de Dios y que trataba de matar a sus ministros y apóstoles. Mientras trataban de matar a los discípulos, de perseguir a los cristianos, ellos creían que lo estaban haciendo bien. ¿Por qué creían eso? Porque ya el Espíritu Santo se había apartado de ellos. Ahora noten, así también, cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada, cuando se diga consumado es, el que sea limpio, el que sea sucio, ensúciese más, y el que sea santo, santifíquese más. Cuando eso pase, oigan, esa será una decisión irrevocable del santuario, cuando haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo van a saber. Las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente. Podemos hacer retiros, ayuno y oración, cultos, y cuando el Espíritu Santo se retire de la tierra, creeremos que está, pero no estará. Y finalmente, cuando el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirar para que cumplan sus crueles designios, se asemejará al celo por Dios. Familia querida, lo mismo que le pasó a Israel, que creían que estaban haciéndolo bien y ya el Espíritu Santo se había apartado de ellos, eso mismo pasará en los días finales. Por eso es que dice que hijos entregarán a sus padres, hermanos a sus hermanos, amigos a sus amigos. Miembros de iglesia que no tienen el Espíritu Santo, creyendo que lo están haciendo bien, nos entregarán a nosotros y dirán dónde estamos. Y nos perseguirán ellos mismos. Pero cuando se dé el decreto de muerte, entonces aparecerá Miguel. Y se sonará la trompeta. Yo me imagino el sonido de esa trompeta. Justamente cuando se dé el decreto, comenzará a temblar la tierra. El mal se saldrá de su curso. Los relámpagos, los truenos. ¿Ustedes recuerdan los truenos que acompañaron al pueblo de Israel contra los asirios? Y recuerdan la rueda de los carros cuando Gedeón fue a pelear con 300. Ni uno de los, eran 30,000 y en el camino quedaron 29,700. Y él se fue con 300. Y ninguno de ellos llegó a sacar su espada porque vinieron los ángeles, hicieron una bulla, que ellos lo que creían que eran que venían tanques de guerra, misiles, bomba atómica, salieron corriendo y ellos mismos creían que eran sus propios enemigos y se mataban unos con otros. ¿Ustedes saben cuántos quedaron vivos de eso? ¿Qué número es ese si ustedes lo ven? El 0, ninguno. Nadie quedó vivo. No hubo un soldado sirio de los asirios que quedara vivo. Porque el ángel de Jehová vino Sián y lo mató.
ese mismo ángel viene para cuidarte a ti. Mantengámonos fieles. Le voy a dar 3 secretos y con eso terminamos. Bueno, esa cita que yo acabo de leer se encuentra en el Conflicto de los Siglos en la página 601, el primer párrafo. Pueden anotarlo. Conflicto de los Siglos, página 601. Yo quiero compartir con ustedes porque el meollo de la preparación está en esto que les voy a mencionar. En el capítulo 25 del libro de San Mateo, leemos que todas las vírgenes se durmieron. En el versículo 5 dice, ¿cuántas eran? 10. ¿Cuántas se durmieron? 5. Se durmieron 10. Las 10 se durmieron. La diferencia que existió entre los dos grupos residía en la preparación previa. ¿En qué consistía? En la preparación previa. Y ahí es donde está el título de este tema. Preparados para la crisis. Entonces yo le voy a decir qué es lo que hay que hacer para prepararse para esa crisis. ¿Qué pasa con estas chicas? Que las fatuas, a semejanza de las prudentes, también se durmieron, pero estas gozaban de una experiencia con Dios. Ellas tenían el aceite del Espíritu. Y las fatuas carecían de esta condición vital para la salvación. Para tú poder salvarte, tú necesitas tener el aceite del Espíritu. Y ese aceite se está acabando. Y esto hay que tomarlo en serio. De hecho, los que creen en esto y los que se quieren salvar. Cuando ellas fueron a comprar su aceite y trajeron aceite, ya la puerta estaba cerrada. Tocaron la puerta y de dentro de la puerta sonó la voz del novio que dijo, no os conozco. ¿En qué consistió la preparación? La parábola dice que compraron aceite, pero el aceite representa el Espíritu Santo. Pero ellas no fueron miembros de la iglesia que llegaron de último que las otras 5. Ahí podían haber visto muchachas que fueron de la primera que llegaron. Y hay también entre esas 5 de los que llegaron a la mitad del tiempo de la crisis y otras que llegaron justamente a la crisis. Ustedes recuerdan la parábola del hombre que mandó a trabajar a muchísima gente. Uno desde las 8 de la mañana y otro hasta las 4 de la tarde entraron. Y a todos le pagó igual. Y cuando le reclamaron, le dijo, pero esos cuartos son míos y yo se los doy al que yo quiera. Tú dijiste que a las 8 de la mañana comenzaba tu trabajo y que yo te iba a dar tanto denario. Sí. ¿Cuánto te estoy dando? Lo que usted me dijo. ¿Y por qué tú me quieres impedir que ahora yo le dé lo mismo al que entró a las 4? Que no le dé lo mismo, porque trabajó menos que tú. O sea, en la iglesia hay gente que tienen 50 años, otros tienen 20 y otros tienen 2. El que llegó hace 50, si Cristo viene mañana, el que llegó hace 50, el que llegó hace 20 y el que llegó 2 van a ser salvados igual. Quiero saber si me están copiando. Entonces, la preparación para la crisis depende de 3 cosas. Pero antes de decirle eso, ¿cuáles son esas 3 cosas? Permítame decirle del conflicto de los siglos, en la página 680, dice, el tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente, se iniciará pronto y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Familia, ¿qué es la indolencia? Es el rechazo al Espíritu Santo.
Es yo seguir con mi manera desde que llegué a la iglesia hasta hoy. Yo no he crecido. Sigo hablando igual, sigo pensando igual, estudio igual, oro igual, hago ayuno igual, lo mismo. Tenemos que crecer. No podemos sentirnos que estamos bien porque somos miembros de la iglesia, asistimos a los cultos y porque damos diezmo y ofrenda y porque dirijo un departamento y cumplo con eso y porque llego a tiempo a la iglesia. Familia, eso no es preparación. Preparación es no rechazar la presencia del Espíritu Santo. Las chicas no fueron a un colmado a comprar aceite, era que cada día en su vida había presencia del Espíritu Santo. Sin embargo, las otras que estaban en la iglesia también, le daba lo mismo orar como no orar, estudiar, no estudiar, compartir lo que tenían con otros como no compartirlo. Salir a decirle a alguien que Dios lo amaba. O sea, el que vive una vida licenciosa en la iglesia no está comprando aceite. Pero los que se esfuerzan en luchar en contra de su propia situación, de su propio yo, porque el primer enemigo que tú tienes eres tú mismo, esos entonces están llenando su lámpara con el aceite. ¿Cuáles son los factores en la preparación? El número 1, el estudio de la palabra de Dios. Voy a leer un pensamiento del Conflicto de los Siglos en la página 617 que dice: los que quieren permanecer firmes en estos tiempos de peligro deben comprender por sí mismos el testimonio de las Escrituras. Conflicto de los Siglos, página 616. Y este que voy a tirar ahora es 617 del mismo libro. Los que busquen sinceramente el conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia, haciendo así lo que pueden en preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio en el Dios de verdad. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuál es el segundo factor que quiero mencionarle para la preparación? La comunión con Dios, la oración fervorosa. Ya dejémonos del Señor, gracias por la noche que nos diste, gracias por esta mañana, ahora que vamos a salir, acompáñanos, bendícenos. Ya eso tiene que acabarse. Señor, gracias a Dios porque nos diste la comida hoy, bendícela, bendice las manos que la prepararon y dásela a aquellos que no lo tienen. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a orar, sí, por esas cosas. Pero creo que llegó el momento de pasar más tiempo con Dios. Y eso no quiere decir que tenemos que estar de rodillas. Conduciendo tu carro, cuando tú vas para la capital, para San Pedro, viene para Higüey. Cuando tú estás lavando, cuando tú estás fregando, cuando tú estás limpiando la casa, cuando tú estás dando clase en un salón, no hay que cerrar los ojos ni nada. Simplemente que cada cosa te dé un motivo para orar. Cuando tú estés caminando por ahí y veas una hierba, alaba a Dios y dale gloria a Dios porque esa hierba, ese color verde que tiene la hierba, que la hierba rompe la tierra. Si tú la rompes con un dedo, sin embargo, con un dedo tú no le haces un hoyo al piso. Pero una hierba que tú arrancas con un dedito, le rompe la tierra y sale. Porque en ella está el poder divino. No hay motivo ahí para estar en comunión con Dios y orar. Lavando la ropa. No hay motivo para orar. Sazonando una habichuela. No hay motivo para orar. A eso se llama oración fervorosa. Cuando tú sientes la presencia de Dios por lo que ve, por lo que escucha. Yo creo que nadie cuando escucha una bachata ora, pero cuando escucha un ruiseñor, alaba a Dios porque el sonido es una música que te eleva al cielo. Leo algo acerca de eso y cerramos esa parte. En Joya de Testimonio, tomo 2, página 154.
para los que están escribiendo, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 154, dice que las personas a quienes Dios ha hecho depositarias de su ley deben interceder poderosamente con Dios para obtener ayuda ahora. No es cuando te caigan los guardias atrás con ametralladora que tú vas a orar y Dios te va a oír, ¿no? Es ahora. Pero nada hicieron sus ángeles, por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos y los perdidos. El amor de Cristo debe difundirse en su propio corazón. El Espíritu de Cristo debe ser derramado sobre ellos y deben prepararse para subsistir en el juicio. Oigan eso, familia. Deben prepararse para subsistir en el juicio. Yo ahí quiero hacer una pregunta. ¿A qué es que le estamos dedicando más tiempo? ¿A lo de aquí o a lo de allá? Eso es para meditar. Y quisiera mencionarle otro factor de la preparación. El primero fue el estudio sincero de la palabra. El segundo, la oración fervorosa. El tercero, la limpieza del pecado y la victoria sobre tus debilidades. Escucha bien. Dios nos está hablando a nosotros esta noche. Y digo a nosotros para yo incluirme, pero Dios te está hablando a ti. Y me está hablando a mí. Aquí yo no voy a pensar en Miguelina ni en Héctor José. No pienses tú en los tuyos, piensa en ti. Y que los tuyos piensen en ellos, que no piensen en ti. Limpieza de pecado, porque el pecado mío no es el de Héctor José. Si él limpia el de él, el mío no está limpio. Quiero saber si eso está claro. Nadie que sus pecados no sean limpiados y sus debilidades sean fortalecidas podrá tener la ayuda divina de los ángeles en la crisis final. Porque por no estar arregladas tus cosas, el ángel no podrá identificarte como uno de aquellos a quienes él va a sellar para cuando vengan cuando se suelten los vientos. Si Jacob no se hubiese arrepentido previamente del pecado que cometió al adueñarse fraudulentamente del derecho de primogenitura, Dios no había escuchado su oración ni le hubiese salvado la vida misericordiosamente. Porque el lío con el que Jacob se encontró fue con un tipo que le dio como 80 estrellones la noche entera y se salvó de esa. ¿Ustedes saben lo que es pelear con un ángel y no morirse? ¿A qué se debió? Previo a ese encuentro, Jacob se había arrepentido de la maldad que le hizo a su hermano Esaú y del engaño que le hizo a su papá. El Espíritu de Cristo debe ser derramado sobre ellos y deben prepararse para subsistir en el juicio. Quiero saber si eso está claro. Hay que darle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque el único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Si tú no tienes Espíritu Santo, no puedes entender que eres un pecador, que eres un iracundo, que eres un ladrón, que eres un mentiroso, que eres un egoísta, un vanidoso, un ilusorio. ¿Cómo puede entender eso si no hay Espíritu Santo? ¿Cómo puede entender eso si no reconoce que ese es tu problema? Si tú no amas, ¿cómo tú puedes entender? Tiene que saber que no amas y entonces entender que tiene que amar. ¿Cómo te está portando con los tuyos? Con tus amigos, tu compañero de trabajo, con la gente que te rodea. Dice, así en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, cuando lo atormenten el temor y la angustia, serían aniquilados. Porque en el momento crítico de Jacob no fue aniquilado, porque previo a ese encuentro él se había arrepentido
de esa maldad que él le había hecho a su hermano. Y cuando todo pasó sin él saber que el ángel le había visitado a su hermano, le mandó muchísimos regalos y le dijo que qué él quería. Pero cuando él estaba ya en la casa de Labán, nunca se acordó de su hermano. Nunca le mandó 500 ovejas de los 3 millones de ovejas que tenía. ¿Entendido, familia? Cuando él entonces se convirtió, le mandó la mitad de lo que tenía. Y no le dolió, pero ya él estaba arrepentido. Cuando el ángel vino, no se murió, ya no lo mató de casualidad, porque se había arrepentido. Si ese ángel llega y Jacob no se había arrepentido, hermano, se muere esa noche. Y estoy hablando en serio. A Jacob lo salvó que confesó su pecado el día antes de aparecer el ángel. Necesitamos aprender esa lección, familia. Eso se llama limpieza de pecado. Oigan de Conflicto de los Siglos, páginas 677 y 78. Satanás induce a muchos a creer que Dios no se fija en la infidelidad de ellos respecto a los asuntos menudos de la vida. Oigan, respecto a los asuntos menudos de la vida, hay gente que en chelcha fácilmente dicen mala palabra y es chelcha. Sin embargo, la Biblia dice que de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca le vamos a dar cuenta de. ¿Ustedes saben lo que es que una persona se pierda por decir palabras privando de bacano con los otros y poniendo a gozar a otros, y ensuciando su boca? Y eso es algo sencillo. Porque ¿qué diríamos del orgullo? Pero tenemos que ser limpiados, familia. Oigan, Satanás induce a muchos a creer que Dios no se fija en la infidelidad de ellos respecto a los asuntos menudos de la vida, pero en su actitud con Jacob, el Señor demuestra que en manera alguna sancionará ni tolerará el mal. Todos los que tratan de excusar u ocultar sus pecados, dejándolos sin confesar y sin haber sido perdonados en los registros del cielo, serán vencidos por Satanás. 3 cosas preparados para la crisis. Número 1, estudiar la palabra de Dios. Número 2, orar fervorosamente. Número 3, confesar tus pecados, no importa cuáles sean. Desde el más pequeño hasta el más grande. A veces nosotros pensamos en pecado de robar, de darse 2 o 3 trompas con alguien en la calle y hacer un escándalo, y buscarse otra esposa o esposo, y que esos son los pecados duros que hay que confesar. Los chiquititos que nosotros tenemos, vamos a comenzar a quitar. Vamos a comenzar a cazar la zorra pequeña. Ahora, ¿cuándo vamos a comenzar a hacer eso? Ya se está acabando el tiempo de hacer eso. Es ahora. Es esta noche. Yo quiero desafiarte a que no nos resistamos al llamado del Espíritu Santo que nos ha hecho esta noche. Admitamos si nos hemos equivocado. Admitamos si estamos equivocándonos. Yo creo que esta noche debemos de reunir nuestra familia y preguntarle a cada uno si lo hemos ofendido en algo, que nos perdone. No, papá, no, nada. No, mami, no, hijo. No me ha ofendido en nada. Y comencemos a rebuscar qué cosa tenemos nosotros que arrepentirnos de ella y apartarnos. Hay alguien que le está siendo infiel a Dios en algo. No se lo diga al pastor, ni se lo diga a los ancianos, ni se lo diga a nadie, ni a su esposa, ni a su hijo, ni a mamá, ni a papá. Dígaselo a Dios y dígale, como David, que le dé la fuerza para resistirlo y apartarse. Porque yo no creo que en este grupo de 37 personas que estamos aquí, al menos hay 37 entradas, pero en cada casa de esas tal vez esto lo están oyendo muchísima gente. Yo no creo que haya uno entre todos nosotros
que haya hecho algo peor que David. Le quitó la mujer a Urías y lo mandó a matar, porque fue que lo mandó a matar. Ponlo al frente y déjalo solo para tapar, porque él sabía que había pecado con Jezabel. Y cuando fue descubierto por el Espíritu Santo, a través del profeta Natán, que ese tipo se dio cuenta de lo que había hecho, ¿qué hizo? Se arrepintió, se apartó y dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Esta noche ve a Jesús y pídele un nuevo corazón. Y él dijo que allá en Apocalipsis, él dijo que él tiene una piedrecita blanca en la que tiene tu nombre. Y tú no te llamas José, ni te llamas Jorge Guerrero, te llamas Daisy, ni te llamas Keudi, ni te llamas Martín Alexander. Tú no te llamas Jaime. Hay una piedrecita blanca que tiene un nombre que tú vas a llevar al cielo y que está escrito: por favor, en el nombre de Cristo Jesús, no despreciemos eso. Pidámosles al Señor esta noche, como David: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Alguien me acompaña a tomar esa decisión junto conmigo? Que Dios les bendiga. Oremos. Padre, gracias por tu grande amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque todavía tu Espíritu Santo no se ha apartado de esta tierra y ni se ha apartado de la casa de nosotros, ni se ha apartado de nuestro corazón. Solamente te pedimos que nos ayude a no resistirlo. Y en esta hora, en este momento, yo quiero, en nombre de todos los que están aquí y en nombre de toda la iglesia central, en nombre de mi propia familia, pedirte perdón por nuestras faltas. Permítenos, Señor, quebrantarnos como Jacob, como David. Permítenos, Señor, confesar nuestra cobardía como Elías. No permita, Señor, que sigamos dejándonos envolver tanto del enemigo, que como Saúl resistamos al Espíritu al punto de no llegarlo a entender cuando no hablaba. Padre, qué pena me da Judas. Líbranos a nosotros de resistirte tanto que no entendamos que aún sabiendo que te traicionamos, sigamos creyendo que no te hemos traicionado. Y ahora finalmente te pido por la limpieza de nuestros pecados. Perdónanos, bendícenos, lávanos en la sangre de Cristo esta noche. Límpianos. Como David otra vez, crea en nosotros un corazón limpio, porque finalmente dijiste que el corazón de David era conforme a tu corazón. Ese es un chance que tenemos. Todos los que estamos escuchando tu palabra esta noche, tenemos el chance esta noche de ser conforme a tu corazón. ¿Qué fue lo que fue conforme al corazón de Dios? Que él se apartó del mal y no volvió más a cometer. Y a Dios le agradó. Permítenos agradarte. Gracias por la oportunidad de esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.